Ya, para todos, ¿no? Lo que acaba de mencionar su compañero es netamente lo que es la aplicación. El astable yo utilizo para generar qué cosa. Para generar, o lo puedo usar como un generador de onda cuadrada. Generador, o directamente de pulso, ¿no? Pero coloquémoslo así, generador de onda cuadrada, ¿no? Esta onda cuadrada es precisamente lo que se entiende como pulso de reloj, como tren de pulsos, ¿no? Entonces, esa es su principal aplicación de esto. Con este pequeño aparato vamos a poder generar eso. Y hoy vamos a ver netamente lo que es un diseño básico de cómo hacer que este circuito, cómo dar algunos valores de tal manera que nos pueda generar los pulsos que queremos, ¿no? Más o menos enfocándonos en lo que va a ser cuánto va a durar cada pulso, ¿no? O la frecuencia de los pulsos. A ver, tenemos aquí lo que es el multivibrador estable, ¿no? Aquí viene lo que es la parte de la alimentación, ¿no? Esto que es VCC directamente es una tensión continua, ¿no? Normalmente se trabaja, bueno, 5 voltios, se trabaja con 10, se trabaja con 9, con 7, ¿no? Una tensión continua. El funcionamiento ya fue explicado, ¿no? Lo que sí habría que resaltar es que esto de acá, los transistores normalmente los que se van a utilizar no son los BC548, ¿sí? BC548 o algún BCC5 que esté cerca a esta serie de acá. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, este generador, hemos dicho que genera dos pulsos, ¿no? Para empezar tengo aquí una salida, que vamos a llamarle simplemente Q, y por otro lado tengo aquí otra salida, que es la negada, ¿no? Sería Q negada. Así que tengo de algún modo, puedo generar por una parte, que es el colector del transistor 2, puedo generar un pulso, y por el colector del transistor 1 puedo generar otro pulso, ¿no? Que es el negado. Ahora, ¿cómo ocurre esto de los pulsos, no? Si es que yo configuro los valores de manera correcta, más me van a interesar estos que se encuentran aquí. Estos, este y este. Esos valores son los que me interesan. De algún modo con ellos, como se vio con anterioridad, yo puedo definir cuál va a ser el tiempo que puede durar cada pulso, ¿no? Con estos valores, la resistencia y los propios capacitores. Entonces, yéndonos ya al grano, antes de pasar a lo que va a ser el análisis de las variables, vamos a definir dos tipos de pulsos, ¿sí? Llamémosle pulsos, ¿no? Porque ya, el primer pulso es el que se encuentra aquí presente, es el pulso simétrico, en el cual notarán que, al igual que con las ondas senoidales, ¿verdad? Igual con las señales seno, coseno, ¿yo qué tengo acá? Yo lo que tengo es una señal, vamos a decirle, una señal por medio de pulsos, en la cual me interesa saber dos cosas, ¿no? Para empezar me interesa saber cuánto es la frecuencia y cuánto es el periodo. Aquí está más que claro, ¿no? Este pulso ha empezado en esta parte roja y el periodo abarca desde que yo tengo, por ejemplo, este apartado, ¿verdad? Aquí tengo una especie de flanco superior y aquí también tengo otro, ¿no? De la misma manera que con una onda senoidal. La onda senoidal partía básicamente desde un punto hasta que se replica el punto, ¿no? Obtengo un valor y vuelvo a obtener el mismo valor. Eso es lo que se llama el periodo, ¿verdad? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Entonces, ese de allá sería mi periodo, ¿no? Entre un flanco superior y otro flanco superior, ¿no? Ojo, no estoy hablando de aquí, ¿no? Estoy hablando de cuando completo un ciclo. Me refiero a que aquí acabo de completar un estado alto y luego terminé de completar un estado bajo. ¿Sí? Completo un estado alto y un estado bajo, automáticamente ahí tengo lo que es mi periodo. Obviamente esto está en unidades de tiempo. Y la frecuencia, bueno, la frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? El periodo tal cual funciona como el tiempo que tarda en hacer un ciclo, ¿no? Digámosle, tiempo que tarda en hacer un ciclo, y la frecuencia es el inverso de ese tiempo. Ahora bien, esto de acá que se puede apreciar son pulsos simétricos. Cuando un pulso es simétrico, vamos a decirle ya, cuando el tiempo de alto, vamos a decir ya, tiempo de alto, o el tiempo 1 es igual al tiempo 2, ¿no? Noten que aquí este tiempo es exactamente igual que este. Eso es un pulso simétrico. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nos vamos por acá? Esto ya es un pulso asimétrico. Esto también se puede obtener, ¿no? Y se puede obtener, sería mucho más interesante analizarlo cuando tenemos aquí, en vez de tener una resistencia fija, ¿no? Podemos colocar tal vez aquí una resistencia, que sé yo, una resistencia variable. De tal manera que yo, mientras vaya variando el valor de esta resistencia, el tiempo, vamos a ver ahorita cuál, va a ir cambiando, ¿no? Y aquí lo propio. Entonces, dadas esas circunstancias cuando que se puede variar de algún modo el tiempo, ¿no?
Porque si es que trabajamos simplemente con esto, ¿verdad? Con esos valores que son fijos, vamos a tener igual un pulso que va a ser fijo, ¿no? O sea que vamos a tener un periodo que no va a cambiar. Vámonos a la parte de lo que es el periodo asimétrico. Y aquí hay un concepto importante que quisiera dejar en claro, ¿no? Aquí existe una relación, vamos a colocarlo aquí, una relación que se llama relación, voy a colocarle ms, ¿sí? para no complicarnos, relación ms. Esa es la relación máscara-espacio. ¿Qué me quiere decir esto? Cuando yo tengo un pulso asimétrico, de algún modo los dos tiempos, ¿sí? Esto aplica para ambos, eso vamos a resaltarlo aquí, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, el tiempo 1 más el tiempo 2, y esto es siempre, ¿no? Siempre, 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 esto da como resultado el periodo. Tiempo 1 más tiempo 2 dan como resultado lo que es el periodo. Y esto es una ley, ¿no? Esto se aplica tanto para el primer caso, voy a limpiar esto de acá. Esto se aplica tanto para los pulsos simétricos como para los pulsos asimétricos. ¿De acuerdo? Volvamos por un momento acá, a este apartado cuando tenemos un pulso simétrico. Si supongamos, como T1 más T2 tiene que ser igual al periodo, ¿no? Y aquí dijimos, ¿no? Para que un pulso sea simétrico, se tiene que cumplir esta ley de acá, de que ambos tiempos sean iguales. Básicamente, ¿qué me indica esto? De que yo puedo decir de que, vamos, ¿no? Aquí directamente puedo decir, el tiempo 1 va a ser la mitad, ¿no? Está claro aquí, miren. ¿Cuánto va a ser el tiempo 1 si lo relaciono con el periodo? Va a ser la mitad del periodo, ¿verdad? Está claro aquí eso. Es como yo decir, tiempo 1 va a ser el periodo partido entre 2, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, como son iguales, el tiempo 2 va a ser lo mismo, el periodo partido a la mitad. De tal manera que cuando sumo esta expresión con esta otra, obtengo lo que es el periodo tal cual. Esto es para cuando tenemos pulsos simétricos. ¿Sí? De algún modo aquí ya tengo una fórmula que me puede indicar. Tu tiempo 1 tiene que ser tanto, ¿no? Si es que te dieran el periodo como dato, ¿no? Y lo mismo a la inversa. Acá, sin embargo, como aquí podemos apreciar, ¿no? Está más que claro esto, mira. El periodo está presente aquí en este grafiquito de acá. Esto está mal. Ya. El periodo que está presente acá, noten, cumple con la ley, ¿verdad? Periodo es igual a tiempo 1 más tiempo 2. Aquí está presente, tiempo 1 y tiempo 2. Lo que ocurre es que esos tiempos ahora no son iguales, ¿no? Eso sería bueno aclararlo también. Voy a copiar esto. Para un pulso asimétrico, el tiempo 1, el tiempo de subida, el tiempo de bajada, son totalmente diferentes, no son iguales. Por lo tanto, tenemos que hallar una relación que pueda de algún modo ayudarme a poder decir este vale tanto, ¿no? Esa es precisamente la relación MS, ¿no? La relación máscara-espacio. De algún modo esta me indica cuánto va a ser el tiempo 1 y el tiempo 2 respecto del periodo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué sé yo? A ver. Esta relación viene normalmente en forma de proporción. Tiene esta forma. A ver, supongamos que tengo una relación 1:5. ¿Qué me quiere decir esto? La primera parte, la relación máscara, esta parte que representa el 1, siempre va a venir con el, vamos a decirle, el tiempo 1. Y este segundo número me va a indicar la proporción del tiempo 2. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué deduzco? Si me dieran una relación máscara-espacio 1:5, eso me indica lo siguiente. El tiempo 1 tiene la siguiente expresión, ¿no? Voy a decir lo siguiente. Voy a tomar aquí una pequeña fracción. Voy a tomar una fracción y aquí va a estar presente el periodo. El tiempo 1. ¿Qué número le corresponde al tiempo 1? Le corresponde el 1. Y aquí voy a hacer una pequeña suma. 1 más 5 es 6. De esa forma obtengo con esta relación cuánto vale el tiempo 1. Obviamente en función del periodo, ¿no? Aquí dice que vale 1/6, ¿no? Por lo tanto le va a quedar este espacio pequeñito, ¿no? El tiempo 1, el tiempo, mejor dicho, de alto va a ser netamente más corto, ¿no?
¿Y cómo hago para el tiempo 2? Lo propio. Voy a decir tiempo 2 es igual a qué, o otra vez la fracción, ¿no? Aquí coloco periodo y ahora le coloco el número que corresponde al tiempo 2 tal cual, ¿no? Que es, en este caso es 5. 5 más 1, otra vez lo propio, 6. Y de esa manera obtengo. Esto de algún modo me ayuda. Esta relación máscara-espacio es la más importante al momento de trabajar con pulsos asimétricos. Entonces vamos a trabajar con esta relación. ¿Sí? Obviamente puede ser 1,5, 1,6, 1,7, lo que quiera, ¿no? Puede ser lo que queramos. Siempre y cuando no nos excedamos de cierto límite, ¿no? Porque esto también tiene un límite al momento de estar hecho netamente de elementos discretos, digámosle, tiene un límite, ¿no? Entonces, es un ejemplo de relación. Ya, con eso aclarado, ya tenemos dos tipos de pulsos, uno es simétrico y el otro asimétrico. Ya sabemos que para el asimétrico se trabaja siempre con esta relación que es máscara-espacio. Eso sería, ¿no? Ahora simplemente vamos a analizar. Aquí está nuestro circuito tal cual. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿sí? Nos van a interesar estos valores que se encuentran acá, ¿no? Eso ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Donde vamos a decir lo siguiente, ¿sí? En caso de que lo que busquemos, ojo, en caso de que lo que busquemos sean pulsos simétricos. Vamos primero por esa parte, ¿ya? Si yo quiero un pulso simétrico, eso quiere decir que el tiempo 1 y el tiempo 2 tienen que ser iguales, ¿no? De tal manera que estas son las relaciones, ¿no? Vamos a basarnos en este gráfico y estas son las relaciones. Aquí está la fórmula del tiempo 1. Sí, ¿de dónde saca ese 0,69? El 0,69 es la representación, bueno, redondeada del logaritmo natural de 2. Recordarán, ¿no? La anterior ocasión hemos hallado esto. Aquí está, ¿ven? Logaritmo de 2 por RC, ¿no? Es una forma de expresarlo, ¿no? De algún modo para tener más redondeada la cifra y no estar con decimales infinitos. Entonces, ¿cuánto va a valer el tiempo 1? El tiempo de pórtico superior está presente acá. Logaritmo natural de 2 por el condensador 1. Es este que viene acá por la resistencia 3. Esos dos elementos van a definir lo que va a ser mi tiempo 1. Entonces, y lo propio para el tiempo 2, ¿verdad? Aquí vendría lo que es el tiempo 1 y el tiempo 2. Y aquí está la fórmula, ¿no? O sea, no hay donde perderse. Lo que sí, ¿cómo tendría que hacer para que mis pulsos sean simétricos? Para que mi pulso sea simétrico, estos dos tiempos tendrían que ser iguales, ¿no? Y para que eso se dé, para que eso se cumpla, la única forma de hacerlo es, bueno, podemos aquí tal vez hacer algo de... A ver, tendríamos que igualar, ¿no? El tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2. Eso es para que sea simétrico, ¿no? De tal manera que aquí tendría 0,69, aquí sería C1 R3, aquí otra vez 0,69, aquí sería C2 R2, ¿no? Eso se cumpliría. Ya, este 0,69 lo elimino de ambas variables, ¿no? Me queda esto. Ahora, la forma más fácil de hacer que esta igualdad se cumpla, para que los tiempos sean iguales, es que mi condensador 1 sea exactamente o tenga el mismo valor que el condensador 2, ¿sí? Esto va a ser vamos a decir algo importante al momento de calcular, ¿sí? Normalmente se procura que los condensadores sean iguales para tener pulsos simétricos, ¿sí? Y bueno, por otra parte decir que R2, ¿no?, tiene que ser igual a R3, porque si eso ocurre, noten, los tiempos, los valores que calcule aquí van a ser iguales, ¿no? Esta es de algún modo la condición para que yo pueda tener, ¿qué cosa? Voy a tener pulsos simétricos, ¿no? Pulsos simétricos, ¿no? Simplemente eso. Estoy considerando todos estos valores, ¿ya? Estos de acá. Ahora, sí, ¿cuáles van a ser los valores de R1 y R4? Eso lo vamos a ver más adelante, pero por el momento quédense con la idea de que para el diseño vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Obviamente R1 tiene que ser igual a R4, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? En lo posible, como estas son resistencias de colector ambas, esas tienen que tener un menor tamaño. Me refiero a que R1 tiene que ser, vamos a decir menor, ¿sí? Tiene que ser menor en tamaño a la resistencia que se encuentra aquí, que en este caso es R2.
Esa es una condición. Después la otra condición es que R3, no, mejor dicho, R4, que es la otra resistencia de colector, sea menor a, bueno, a la resistencia de base, digámosle, ¿no? Sí, estas son otras condiciones. ¿Ya? Estas son condiciones. Y tal vez sería bueno mencionar otra más, ¿no? En lo posible, BCC, la alimentación tal cual que manejamos, tiene que ser mucho mayor al voltaje base emisor. Sabemos que este voltaje base emisor es el que se genera aquí, ¿no? Y tiene determinados valores cuando se entra en corte, saturación, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ocurre que si, qué sé yo, a ver, esto aproximadamente cuánto es, si no me equivoco es 0.7, ¿verdad? 0.7, digamos, ¿no? Si este BCC tiene un valor muy bajo, qué sé yo, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, entonces al momento de que simulen, no les va a salir nada, es como que su señal va a desaparecer, va a ser comida, se va a atenuar. ¿Debido a qué? Debido a que esto de acá, de algún modo, consume voltaje, y tenemos ahí lo que es un diodo teórico, ¿verdad? Y al momento de que funcione entre los dos estados, ¿no? Dijimos, estado 1 ocurre tal cosa, estado 2 ocurre tal cosa, ese diodo va a consumir casi todo, ¿no? Porque miren, 0.7 al 1 es casi nada, ¿no? Lo que falta, va a consumir y no va a quedar como resultado nada. En lo posible, hay que procurar que sea mayor, ¿no? En este caso, un límite correcto podría ser 7, ¿no? Tal vez 5. 7 sería un límite correcto, ¿no? En digital se utiliza lo que es 5 para poder alimentar, ¿no? Lógica de 5 voltios. Pero, ¿qué va a ocurrir? Así tal cual les digo, ¿no? Lo más correcto es que, supongamos, si aquí le voy a meter 5, ¿no? A mi de alimentación, y mi estable va a empezar a oscilar, ¿no? Lo más correcto sería que aquí los pulsos oscilaran entre 5 y entre 0, ¿verdad? Eso sería lo más correcto, un funcionamiento ideal. Pero por lo que les dije, ¿verdad? Si aquí le meten 5 voltios, es un valor que de algún modo sí es mayor a 0.7, pero todavía es cercano, es muy cercano a 0.7. De tal manera que en su salida no van a obtener 5, van a obtener 4.5, 4.3, ¿no? Ese va a ser su alto aquí al momento de obtener los pulsos, ¿sí? Entonces, eso se debe precisamente a eso, a los diodos teóricos que de algún modo consumen. Y lo propio en el 0. El 0 no va a ser 0, va a ser 0. Algo, 0.3, 0.2, no, va a ir variando. ¿Sí? Entonces, si quieren, ¿no?, de algún modo acercarse a lo ideal, a lo utópico, lo mejor es que el voltaje BCC sea su voltaje multiplicado por 7 como mínimo. No, por 10, perdón. En este caso sería, si multiplico esto por 10 va a ser 7, ¿no? 7 voltios, de 7 voltios para arriba. Y aquí en la respuesta ya les va a salir algo más coherente, ¿no? 6.98 o 6.99, ¿no? Pero, y si esto va aumentando, qué sé yo, 10, 15, los valores de su alto va a ir de acuerdo a eso también. Ya, eso simplemente como aclaración. Y eso lo vamos a enmarcar también, ¿no? Es que todo consume, nada trabaja gratis, ¿no? Eso en la vida real y en los componentes también ocurre, ¿no? Esto te consume cierto voltaje para que trabaje. El diodo te consume para que pueda trabajar. Ninguno te lo va a hacer gratis el trabajo. Ya, haremos esta pequeña anotación aquí por si acaso, ¿no? A ver, voy a colocar BCC aproximadamente igual a 10 veces voltaje base emisor. No, esto no es una ley, esto tiene que ver de acuerdo a las respuestas que ustedes obtengan, ¿no? Como estamos trabajando con un modelo que es aproximado, entonces de algún modo esta puede ser una especie de mini guía que pueden seguir, ¿sí? Que la alimentación sea 10 veces el voltaje base emisor. Bueno, ya están las consideraciones del caso, ¿no? Tenemos lo que es, esto que es la fórmula del periodo, y esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio, esto es periodo, y esta es la fórmula, bueno, de la frecuencia, ¿no? Ah, sí, ¿de dónde ha sacado este 1.38? Bueno, al momento de obviamente hacer la suma y todo eso, ¿no? Se obtiene esto, ¿no? Aunque esto de acá es netamente para cuando tengo pulsos simétricos, ¿sí? Entonces quédense con esta fórmula nomás. Inverso del periodo, ¿no? Ya sabemos las unidades. Esto está en segundos y esto está en hercios.
Ya. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Les escucho. Está quedando claro, ¿verdad? Porque después netamente vamos a pasar a aplicar esto y a ver en qué casos funciona, cuál es la consideración que se toma para poder hacer variar esto y todo eso que estamos mencionando. Entonces, recapitulando esto una vez más, ¿no? Condiciones. ¿Cómo tiene que ser la alimentación? Mayor al voltaje base emisor, ¿no? En lo posible que sea mayor 10 veces, ¿no? Esto es para obtener cualquiera de los pulsos. R1 y R4, estas dos resistencias tienen que ser netamente iguales, ¿no? Tomar un valor igual. En lo posible, tienen que ser menores, ¿no? Obviamente esta tiene que ser más chiquita que esta. Y lo propio, esta tiene que ser más chiquita que esta. Las de colector siempre tienen que ser más pequeñas que las resistencias de base. Esas condiciones yo creo que serían suficientes, ¿no? Y bueno, podemos proceder ahora, yo creo, a hacer lo que es el diseño, ¿no? Ya, vamos a trabajar primero con esto. Sí, solamente que aquí vamos a hacer una pequeña intro al primer apartado que nos pide, ¿no? Estoy obviando esta parte para que podamos trabajar con lo primero que vemos. Ya. Vamos a decir lo siguiente: se requiere un circuito multivibrador estable para producir una serie de pulsos a una frecuencia de 500 Hz, ¿no? Frecuencia de 500 Hz, ¿no? Lo he tachado, ¿sí? Porque primero quiero que hagamos pulsos simétricos, ¿no? Vamos a colocar ahí, se espera pulsos simétricos o una onda simétrica, ¿no? Hay varias formas de expresar eso. Entonces, en ese espacio vamos a colocar que se espera pulsos simétricos. Vamos a empezar por eso, ¿ya? Y nos dan una serie de condiciones. Si R2 es igual a 3, esto es igual a 100K, calcule los valores en los condensadores requeridos. En los condensadores, netamente vamos allá. Vamos a copiar la fórmula. Y obviamente partimos de la frecuencia, ¿no? También la frecuencia nos va a ayudar ahí. Tengo como dato la frecuencia, que vale ¿cuánto? 500 Hz. 500 Hz. Ahí está la frecuencia. Entonces, con esta frecuencia lo primero que voy a hacer es hallar el periodo, ¿sí? Puedo hallar el periodo, no me hago ningún problema. Periodo, esto va a ser igual a 1 sobre... Ya, y esto cuánto nos sale aproximadamente 5 por 10 a la menos 2 si no me equivoco. 2 por 10 a la menos 3. Perdón, voy a colocar esto acá. Dos por 10 a la menos 3, ¿qué cosa? Segundos. Ese es el periodo, ¿no? O sea que si yo tengo el pulso y yo tengo el otro pulso, ¿cuánto tiempo tiene que pasar ahí? 2 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Pulsos simétricos. Se espera pulsos simétricos. De tal manera que ya me hice una idea, ¿no? Aquí antes. Para que los pulsos sean simétricos, y esto lo anoté aquí, ¿no? El tiempo 1 tiene que ser la mitad del periodo y el tiempo 2 lo propio. Así que vamos allá. Eso lo hemos obtenido del gráfico siempre, ¿no? Ahí está. Y vamos a copiar este grafiquito más. Ya, ahí está, ¿no? Lo propio, tiempos 1, tiempo 2 iguales, ¿no? Y ambos tienen que ser la mitad del periodo. Entonces calculamos. Voy a decir primero tiempo 1 es igual a la mitad del periodo. ¿Mi periodo cuánto vale? 2 por 10 a la menos 3. Aunque esto lo podemos hacer aquí también. Podemos hallando tiempos. Periodo cuánto vale? 2 por 10 a la menos 3. Dividido entre 2. ¿Cuánto sale esto? Bueno, cantado, ¿no? 10 a la menos 3 va a salir. ...10 a la menos 3 segundos.
Y lo mismo para el periodo 2, ¿no? Se repite la fórmula, así que prácticamente podemos repetir el valor. El tiempo 2 tendría que ser, en teoría, si queremos pulsos iguales, lo propio: 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Mejor si lo expresamos en las unidades que corresponden, ¿no? Esto 10 a la menos 3 segundos se puede expresar también como 1 milisegundo. Y lo propio acá, ¿no? Esto también es 1 milisegundo. Es casi nada, ¿no? Es extremadamente bajísimo con lo que se tiene que trabajar. Listo, ya tenemos los tiempos. Ahora con los tiempos puedo hallar el valor de los condensadores, ¿no? Me estaban dando como dato, ojo, ¿no? Para hallar el tiempo necesito la resistencia, que ya la tengo como dato. Ya tengo el tiempo también. Puedo hallar tranquilamente el valor que va a ser requerido para hallar el condensador, ¿no? Entonces me vengo por esa parte y digo lo siguiente: ya tengo los tiempos, procedo a hallar lo que es el condensadores. Hallando condensadores netamente, de tal manera que hay que copiar esta fórmula, no queda de otra. A ver, permítanme un momento. Sí, está grabando. Parecía que no al inicio. Ya, aquí tranquilamente puedo despejar lo que es el condensador 1, ¿no? Condensador 1 va a ser igual al tiempo 1 dividido entre 0.69 por R3, ¿no? Obviamente la resistencia y el tiempo tienen que estar en las unidades del sistema internacional, porque si no, ahí no hacemos nada, ¿no? Condensador 1 va a ser igual a ¿qué? El tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Bueno, en sí tendría que valer esto. ¿Qué pasa aquí? 0.69 por R3. 0.69 y R3, la resistencia 3 donde está presente, me lo dan como dato, ¿no? Es igual a 100K. 100 kilo ohmios, ¿no? Ese kilo lo voy a convertir a ohmios. ¿Qué está pasando aquí? Ahí sería, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto sale esto? ¿Me lo pueden calcular? Me lo comunican el dato cuando lo encuentren, ¿ya? ¿Cuánto sale eso de allá? 1.45 por 10 a la menos 8. 1.45, ¿ya? Perfecto. Vamos a darle ese valor al capacitor. 1.45. ¿Qué unidades? Obviamente faradios, ¿no? Faradios. Ahora, así tal cual va a ser difícil que encuentre esto, ¿no? Mejor si lo expresamos en una subunidad, ¿no? Podemos tal vez, a ver si esto lo encuentro por aquí. Capacitor 1 va a ser igual a, lo podemos expresar tal vez en microfaradios. Sí, podemos ponerlo como microfaradios. Microfaradios es por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces la coma lo retrocedo dos lugares y obtengo 0.01. No, eso ya lo pueden hacer la conversión ustedes, ¿no? Con calma. Pero sería esto, ¿no? La coma lo recorro 3 lugares, ya tendría menos 6. Y ese menos 10 a la menos 6 lo puedo transformar en micro. Este sería el valor del capacitor 1, ¿no? Allí lo podemos apreciar. Y lo mismo se haría para el segundo. Para el segundo va a ser netamente lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, una condición para que funcione esto como pulsos simétricos, hemos dicho aquí arriba, ¿no? El valor de los condensadores tiene que ser el mismo. Como el valor de R2 y R3, ¿no? Esas resistencias son iguales, netamente el condensador tiene que ser igual, ¿no? Para que los tiempos sean iguales. Entonces lo pueden despejar también si quieren ustedes, ¿no? Depende ya. O directamente asumir, ¿no? Lo que hemos dicho.
Aquí no sería obviamente 1, ¿no? Esto tampoco sería R2. Esto sería tiempo 2, va a ser igual a 0,69 por el condensador 2 y esto por la resistencia 2, ¿no? Y lo propio. De tal manera que al final de hacer el despeje que corresponda, obviamente con estos datos, van a hallar lo mismo, que el condensador 1 tiene que ser 0.0145 mira esto microfaradios, ¿no? Ahora eso también, ¿no? Tal vez micro es una unidad muy, mire, 0.001 capaz no haya, ¿no? Podemos expresarlo también en nano directamente, ¿no? Aquí recorrería un lugar, sería aproximadamente 14.5 nanofaradios directamente, ¿no? Y aquí lo propio, esto no es condensador 1, es condensador 2. Listo, ahí está. Y de esa manera hemos hallado el valor de los condensadores, ¿no? Ahora sí, estoy teniendo algunos problemas, ¿no? Para hacer lo que es la simulación, pero vamos a hacerlo. Sí, en momentos está solucionándose mi Proteo, estaba cargando hace rato. Ya, esta sería mi respuesta, ¿no? De algún modo con estos valores, de manera teórica, podría obtener lo que van a ser los pulsos simétricos. Listo, ¿no? Ahora tendría que reemplazar y simplemente venirme aquí a reemplazar los valores del circuito, ¿no? ¿Qué cosa tengo como respuesta? Ya tengo cuánto vale, aquí me están dando, ¿no? Cuánto vale la resistencia 2, ya tengo cuánto vale la resistencia 3, ya tengo cuánto vale el capacitor 1, el capacitor 2, ¿no? Me faltan las resistencias de colector, ¿no? Aquí, estas de aquí, ¿no? Lo que les dije, estos valores de acá, ¿no? Que tienen que ser iguales. ¿Cuánto va a valer eso? Ya. Ocurre aquí un detalle con estas dos resistencias, ¿no? Es que como son de colector de algún modo, ellas nos tendrían que permitir regular la corriente que va a ir al transistor, ¿no? Como pueden apreciar, esta corriente que viene por aquí en colector, esta resistencia la regula. Entonces, para que de algún modo, ojo, ¿no? Esto es circuitos 1. Para que de algún modo vean, ¿no? O aquí, mira, analizaremos aquí en la salida 2. En la salida 2. Cuando aquí tengo, qué sé yo, 10 voltios, digamos. Ojo, 10 voltios. Para que en este punto, no, obviamente hay una caída a tierra y todo esto. Para que en este punto, al ser un alto, también me dé 10 voltios, ¿qué tendría que ocurrir acá? Pregunta para ustedes. ¿Qué tendría que ocurrir ahí? Les escucho. ¿Qué tendría que ocurrir con esa resistencia 4? Tendría que ser alta, baja, tendríamos que poner otra más. ¿Qué tendría que ocurrir? Para que de algún modo cuando aquí haya un 10, ¿verdad? Aquí ese 10 venga sin ningún problema hasta llegar a hacer un alto, aquí. Tendrá que ser baja la resistencia. Exacto. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta resistencia consume voltaje, ¿no? Entonces, legalmente lo que llega aquí es voltaje de alimentación menos el voltaje de la resistencia. Así que esto tiene que ser bajo, ¿no? Bajo. Pero siempre cuidando un detalle. Esta resistencia tiene que ser baja, ¿no? Pero relacionado, obviamente, con la resistencia de base. En este caso, R4 tiene que ser baja en comparación con R3. Esa tiene que ser mi referencia para poder darle un valor. ¿Cuánto vale R3 en este caso? 100 kilos, ¿no? 100 kilos. Ya, esto vale 100 kilos. No hay una forma aproximada de decir tiene que valer esto, tiene que valer el otro, ¿no? Pero lo que normalmente se toma como referencia es, voy a dividir eso entre 10, ¿ya? Aquí es 100K, ¿verdad? Ya, dividamos entre 10. ¿Cuánto sale esto? Ni siquiera entre 10, algunos incluso lo dividen entre 100 directamente, ¿no? Entonces, 10K, 1K puede ser, ¿no? O sea, en ese rango podemos decirle de resistencia, ¿sí? Ese sería el valor que tiene que tomar R4. Y lo propio acá, ¿no? Acá. Como mi objetivo es que mi salida sea de algún modo BCC y 0, esta tiene que ser menor. Obviamente, tomando como referencia qué valor tiene esta.
R2. Aquí lo propio, ¿no? Dividí entre 10, a ver, ya, dividí entre 10, dividí entre 100, ¿no? De algún modo son valores posibles. Aquí hay un rango, ¿no? Un rango, y la única forma es probando, ¿no? De algún modo el simulador lo tenemos ahí para eso, ¿no? Es que si esta resistencia es demasiado alta, va a ocurrir que se lo va a comer, ¿verdad? Y si aquí está cayendo demasiado voltaje, entonces es como que, a ver, si esta resistencia es mayor que la de base, la corriente ni va a venir por acá ya. Esto es de un modo ideal, estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho, ¿verdad?, que la corriente prefiere ir por donde lo tiene más sencillo, ¿no? Como los humanos, ¿no? Prefieren el camino más fácil. La corriente igual es inteligente. El problema aquí es que va a preferir, va a irse mayor corriente donde haya menor resistencia. Entonces es por eso que necesito que aquí sea bajo. Si esto lo subo demasiado, que claro, puedo tratar de acercarme, ¿no?, aquí, pero si lo subo demasiado, no va a salir nada. Debido a eso, si este 10 voltios o este VCC, que tendría que llegar a este punto o a este de aquí, no va a llegar porque la resistencia se va a comer todo el voltaje. Si esa es la explicación, si algún momento tiene algún problema con esto, es eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, reducir o reducir siempre y cuando basándome en esto, ¿no? Basándome en esta resistencia. Eso es importante. Eso como observación lo podemos tomar. ¿Sí? Entonces, a ver, esto vale 100, ¿no? 100K, esto vale también 100K. Entonces, no nos arriesgaremos, a ver, colocaremos entre 100, esto sale 1K, 1K. No, es una forma de tantearlo. Y listo, ya tengo todos los parámetros, me tocaría simplemente reemplazar. Hasta que haya alguna consulta que tuvieran. Algo más, ¿no? Obviamente este valor, el capacitor, tiene que ser comercial, ¿no? Aquí cuánto nos ha salido, 14.5 nanofaradios, ¿no? Hay que ver si esto lo venden, ¿no? Qué sé yo, en las tienditas Nabla, en la tienda de electrónica, está 14.5, tal vez no. ¿Qué valor tiene? Un valor aproximado, qué sé yo, 15 nanofaradios o 10 nanofaradios, 10 sí hay, ¿no? 10 nanofaradios. Bueno, entonces hay que usar un valor de tal manera que se acerque a este, ¿no? Porque usar esto en el simulador, claro, va a funcionar. Al momento de armarlo en físico, ese va a ser el problema, ¿no? Porque no va a haber ese valor para poder comprarlo. Entonces, siempre tengan al lado, ¿no? Al momento de que van a una tienda, les dan, ¿no? Tiene su lista de valores comerciales, ¿no? Tenemos resistencias de tales precios. Ya, entonces buscan, ¿no? A ver, trabajaré con esta. Y capacitores de estas medidas, ¿no? de estas capacitancias. Entonces el que sea más cercano a este valor es el que vamos a usar, ¿no? Y ya estaría todo, ya tendríamos todos los parámetros prácticamente llenos, y solo tocaría reemplazar, ¿no? Los transistores también, ¿no? Listo, eso sería.